máxima de temperatura para hoy son 11 grados, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, con cielos que van a estar con nubosidad parcial. Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Para nadie es desconocido que estamos en un contexto de cambio climático, tenemos intensos sistemas frontales, tenemos altas temperaturas en verano, eso causa incendios forestales y por supuesto que uno de los afectados es la pequeña, mediana e incluso la gran agricultura. Se ha conversado mucho con los distintos actores porque no solamente se ven enfrentados a estos hechos, sino que también al tema de la escasez del agua. Se está trabajando mucho con las comisiones de riego, todas las instituciones relacionadas con esto y justamente para hablar de cifras, para poder también saber cómo van todo lo que tiene que ver con la ayuda a la pequeña y mediana también actividad que tiene que ver con el agro, es que estamos con el director nacional de INDAP, Santiago Rojas, quien está en nuestro estudio, está de visita en el Biobío, así que le damos la bienvenida y le agradecemos el que haya hecho tiempo en la agenda. Así es. Buenos días, director. Muchas gracias. Buenos días, Leli. Buenos días, Ángela. Un gusto estar acá en Radio El Conquistador. Qué bueno también poder comentar los temas que estamos empujando como gobierno en apoyo justamente al desarrollo rural de nuestro país y en particular acá en la región de Biobío. Director, enfoquémonos, es algo que no solamente ha afectado a Biobío, sino que también a Ñuble, a Maule, a la región de O'Higgins, incluso, y yo diría que hasta la metropolitana, con estos hechos de estas intensas lluvias en invierno, las altas temperaturas que provocan incendios forestales en verano y que arrasan con todo, tanto las inundaciones como los incendios forestales. Ha tenido que salir INDAP muchas veces a cuidar la pequeña y mediana agricultura con apoyo, que tampoco es tan sencillo, porque si se pierde una huerta, no es como que al día siguiente se vaya a restituir. Sí. ¿Cómo van esos avances y cómo han ido trabajando en ese contexto de tanta vulnerabilidad finalmente? Así es, bueno, como ustedes comentan, la agricultura es el sector económico más expuesto justamente al cambio climático y nos estamos haciendo cargo implementando una serie de medidas de adaptación al cambio climático. Estamos ahora trabajando a nivel nacional una política de gestión de riesgo de desastres, pero estamos caminando y masticando chicle, como se dice vulgarmente. Estamos, por un lado trabajando la política, pero por otro lado modificando los distintos programas del INDAP, tanto la asistencia técnica como las inversiones, como los créditos, incorporando también los seguros agropecuarios, justamente para hacernos cargo no una vez que ya sucedió, sino que justamente fortaleciendo la capacidad de resistir de las comunidades agrícolas a este tipo de embates. Obviamente cuando ocurren hemos estado desplegados junto a nuestro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, la subsecretaria Ignacia Fernández, las autoridades regionales, no solo el Ministerio de Agricultura, sino que también acá tiene mucha participación en obras públicas a través de la DOH para contener justamente los cauces. Entonces es una labor interministerial, como lo ha mandatado nuestro presidente Gabriel Boric. Pero es una nueva realidad. Lo bueno es que todos los agricultores y también los tomadores de decisión, es decir, en el Congreso, acá en nuestro país hay consenso del cambio climático, es una realidad y que tenemos que hacer políticas públicas. Entonces siempre lo que hacemos es primero una ayuda temprana a través de la entrega de forraje, pero después se hace una evaluación de los niveles de daño y en base a los niveles de daño se determinan distintos instrumentos. Y aquí, como usted decía, las inundaciones destruyeron muchas obras de riego, también inundaron muchos cultivos y justamente ayer visitamos, por ejemplo, el revestimiento de un canal en Laja, en un sector tricomunal, básicamente, donde se encuentran distintas comunas, pero que va a beneficiar para que cuenten con certeza hídrica después de que se habían destruido los sistemas producto de las inundaciones. Y asimismo también ocurrió en Ñuble, también en O'Higgins, en la metropolitana, en distintos sectores. Pero obviamente no podemos hacer las cosas de la misma manera, y eso es lo que nos llama la adaptación, de que preparemos, por ejemplo, si vamos a hacer un invernadero, que el invernadero sea más resistente. Si vamos a hacer una bodega, justamente hubo, por ejemplo, en los ríos una tormenta de viento ahora muy fuerte donde se destruyeron bodegas, que sean con capacidad para resistir esto, que incorporemos cortinas cortaviento. Entonces eso estamos haciendo justamente por un lado para prepararnos en forma previa, pero obviamente después con todos los apoyos que sean necesarios. Ahí, director, ¿cuál también es la relevancia de que hoy día se están utilizando también los agroseguros? Porque hablamos de las inundaciones, pero también nosotros acá en la zona, lamentablemente, también hemos estado afectados
afectados por grandes incendios que también han sido devastadores. Por lo tanto, uno de los también grandes afectados son principalmente también el sector de la agricultura, porque son lugares rurales, comunas rurales también, las que finalmente han visto sus terrenos afectados. Por lo tanto, hoy día también se está incentivando la situación de los seguros, porque las pérdidas hoy día pueden ser en verano, en invierno, la verdad es que en cualquier momento del año, pero los riesgos están ahí. Así es, contamos con el servicio que es Agroseguros, que depende de la Subsecretaría de Agricultura, y trabajamos en conjunto como INDAP, y es una gran herramienta para, como ustedes decían, reducir la vulnerabilidad, reducir el riesgo, porque también es un seguro que es subsidiado por el Estado. O sea, como cuando uno toma el seguro del auto y, no sé, los distintos seguros tienen distintos valores, pero acá el Estado está subsidiando más de un 90% de lo que es la prima. Entonces es una gran cobertura para los usuarios de los distintos rubros de la agricultura familiar. Hemos tenido afectados de apicultura, de ganadería, de frutales, ¿no es cierto? O frutales menores, por ejemplo, en el Maule, cuando hay granizo fuera de temporada, o en el caso de los incendios, también si es que alguien tomó un crédito, por ejemplo, para un cultivo de frutilla y lo perdió por producto de los incendios o las inundaciones, también podría justamente la póliza reembolsarle los costos de estos. Entonces, una herramienta muy importante, van más de 800 seguros tomados, pero sin duda una herramienta que también llegó para quedarse y que vamos a seguir potenciando, porque la verdad es que es muy conveniente para el agricultor, para el Estado, para los distintos actores. ¿Y cómo funciona también? Porque ponía el ejemplo del auto, que quizás es lo más común que uno asegura. Yo creo que la mayoría, quizás si tiene un vehículo, va a tener un seguro en el auto. Hay seguros de salud también, pero en este punto en específico de la agricultura, ¿cómo funciona el seguro? Porque me imagino que es algo más nuevo, ¿cierto? Sí. Voy a ir al caso de la apicultura, que es bien concreto. Una persona tomó, por ejemplo, un crédito por no sé, 7 millones de pesos para poder comprar una gran cantidad de colmenas, un usuario que ya está bastante avanzado, está orientado a la comercialización más que el autoconsumo, y justamente está en una zona que fue afectada por los incendios. Después, esta persona, primero, tiene tanta cantidad de colmena, entonces el seguro va a costar 400.000 pesos. Pero el Estado subsidia, por ejemplo, 380.000 pesos. El agricultor tiene que cofinanciar 20.000 pesos. Y esto le va a cubrir por todas sus colmenas, por su inversión de 7 millones de pesos. Entonces, en el caso de que haya un incendio, después tiene que llamar a los que hacen la inspección de la aseguradora para que vean que las colmenas efectivamente fueron afectadas. Ahí se hace un catastro en terreno, igual que cuando le ven el vehículo, se firma un documento y eso va a la aseguradora. Toma un tiempo en que se revisa el papeleo y después de eso se le paga al agricultor justamente, o en este caso si es que había una deuda con INDAP, se salda la deuda que había asociada al crédito para que no quede la persona morosa. Entonces, ese es un ejemplo bien concreto. Director, y ahí estos seguros, bueno, que están apoyados por el Estado, me imagino que tienen algún tipo de exención, porque volvamos al ejemplo del auto. Cuando uno ha tenido una serie de siniestros, que le llaman también en el mundo de las aseguradoras, no es tan fácil, o le cobran más. O, por ejemplo, no sé, si uno tiene algún tipo de enfermedad, también las aseguradoras a veces toman sus resguardos con respecto a personas que a lo mejor pudieran ser o tener algunas particularidades. En este caso, las aseguradoras, que me imagino son privadas, toman esos resguardos porque hoy día, claro, a lo mejor va a venir alguien de Santa Juana y va a decir, chuta, ellos a veces tienen varios incendios forestales. ¿Tienen esos problemas o como el Estado está detrás, como que se pasa un poco esa barrera? Una vez que ya está, porque cómo funciona, se licitan paquetes grandes como de rubros, donde tiene que haber una cantidad, una demanda mínima. No todos los rubros son asegurables. Si hay justo una persona que hace frutillas, no sé, en Aysén, por ejemplo, donde no hay una gran cantidad de frutillas, donde probablemente hay mucho riesgo por las temperaturas que hay, va a ser difícil tomar el seguro. Entonces también los seguros están, ellos hacen toda esa evaluación. Pero perfecto. Si cambian mucho las condiciones y hay mucho mayor riesgo, probablemente la prima va a ser un poco más cara. Pero funciona como el mercado en el fondo, este tipo de seguro. Ellos van ajustando, porque también las aseguradoras tienen que tener una cobertura, porque de lo contrario no serían rentables y podría quebrar la empresa de seguro. Entonces sí se va ajustando en base a los distintos riesgos país que se van generando en los distintos rubros. Pero también es importante destacar que tenemos, por ejemplo, seguro ganadero, donde en el caso de ataque de animales domésticos podría cubrir.
Entonces son temas que son importantes para la región. ¿Y cómo se lo ha estado tomando también hoy día los agricultores o los productores en general de poder incentivarse y decir ya voy a tener un agroseguro para poder también enfrentar estas situaciones de riesgo que podemos tener, sobre todo quizás asociado a los incendios forestales, que la verdad es que es una situación que uno no puede prever y mientras esté en una zona rural puede pasar en el verano? Entonces, ¿cómo está también ahí las personas se están incentivando a asegurarse? Sí, la verdad es que es dual la posición. Por un lado están las personas, igual que nos pasa con el tema de los vehículos, muchas veces uno toma un seguro y nunca tuvo un accidente, entonces dice, ¿para qué estoy pagando el seguro? Botando la plata. Claro, pero después viene no lo ocupo. Claro, pero después viene la otra parte, que es cuando ocurre efectivamente un siniestro, como dicen ustedes, y eso afecta y ahí el seguro lo cubre. Entonces las personas que han tenido afectaciones que cubren el seguro y han recibido las indemnizaciones que al 2024 van más de 400 millones de pesos pagados en indemnizaciones asociadas a los seguros agropecuarios de los usuarios y usuarias de INDAP, la verdad es que se valora mucho el instrumento. Entonces, la verdad es que la relación costo-beneficio es bastante grande para los usuarios y usuarias, considerando que también esto es una cobertura del Estado para los usuarios de INDAP, que son más de 18.000 en la región que son usuarios de INDAP, de los cuales 800 tienen seguros. Entonces, mi llamado es a que si tienen un seguro, un cultivo asegurable o temas de ganadería o de apicultura, lo evalúen y lo incorporen porque van a reducir el riesgo. Sí, además que esto es complementario a toda la otra ayuda que en caso de que tuviéramos algún tipo de emergencia, catástrofe, va a entregar también el Estado para hacer frente a los damnificados. ¿Sí? Así es, complementaria, sí, totalmente. Director, en ese mismo contexto y con estas herramientas, quiero linkearlo un poco con lo que le pasa a desarrollo social, que ha tenido que, nosotros hemos tenido, no al ministro, pero sí al Ceremi muchas veces, y él nos cuenta cómo debido a las emergencias ellos han ido como fortaleciendo un músculo que tiene que ver con la salida rápida frente a estos hechos. Y me imagino que ustedes también, porque hay que levantar catastro. Muchas veces se habla, por ejemplo, de la posibilidad de que no haya stock de productos, porque claro, en el caso de la agricultura, como usted decía, si una plantación, por ejemplo, de lechuga o de frutilla se daña producto de estos hechos, no es que al otro día vuelva a estar la frutilla. Pasa un tiempo en el fondo que tiene que germinar y florecer y después cosecharse. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo ha visto INDAP también en este contexto, el poder ir saliendo rápido ante esto? Porque me imagino que en algún momento también lo hablábamos con la directora regional. A veces tienen doble afectados, alguien que estuvo afectado por las inundaciones y después por los incendios forestales. Sí, nos ocurrió mucho eso y la verdad es que muchas veces es muy dramática la situación en ese momento. Me acuerdo haber estado acá en los incendios 2023, en Santa Juana, en Nacimiento, Florida, en varias comunas y también de Ñuble, y se genera mucha frustración en ese momento. Pero las ayudas son incrementales y tienen sus procesos administrativos. Entonces, claro, muchas veces se genera frustración temporal, pero en concreto, por ejemplo, para los afectados por las inundaciones de 2023, acá se apoyaron a 1.600 productores de la región con distintos instrumentos. Pero lo primero es salvaguardar la vida humana. Después de eso es también la vida animal, que las personas recuperen sus animales. Después viene esos animales, como se perdió todo el forraje, entregamos ayuda temprana, forraje o a través de la ficha ¿cierto? FIDE, el bono que da desarrollo social inicial. Y después vienen un poco los bonos de reconstrucción que toman un poco más de tiempo y se hacen también en conjunto con el Ministerio de Hacienda porque muchas veces requieren modificaciones presupuestarias. Pero cuando la magnitud es muy grande, se hace esa modificación presupuestaria. Cuando la magnitud es más pequeña, el INDAP cuenta con instrumentos propios. Por ejemplo, acá en la región el presupuesto de fomento son de 17.000 millones de pesos de inversión que van directo a los pequeños agricultores. Entonces a veces hay que cambiar las prioridades y se dialoga con todos los usuarios y se dice, no vamos a poder hacer este proyecto quizás de riego que queríamos hacer porque tenemos que ir en apoyo de quienes más lo necesitan hoy en día. O sea, quedan igual algunas cosas pendientes. O sea, en el fondo se tiene que priorizar. A veces hay que modificar justamente, pero se entiende. Y lo otro es que también el INDAP cuenta con una cartera de crédito de más de 100.000 millones de pesos a nivel nacional, entonces se mezcla también con crédito en algunos casos. Y muchas veces se reestructuran los créditos, también se condonan justamente las cuotas para quienes fueron afectados que no tenían seguro. Los que tienen seguro, el seguro paga la cuota. A quienes estaban afectados, si el nivel de afectación es mucho, se condona la cuota. Entonces son distintas medidas para generar alivio financiero y reimpulso productivo. Y justamente hoy día en la tarde voy a ir a ver a don Osvaldo de la
de la huerta, ¿cómo se llama? Del Chacay, la huertita del Chacay, que hacen ahí agroecología en la afuera de Santa Juana con su familia, y que vemos un ejemplo de resiliencia y reconstrucción con apoyo de los recursos del Estado, tanto de INDAP como Cercotec, y obviamente el impulso de él y su familia, que es muy fuerte. Pero yo me acuerdo haber estado en el punto cero después del incendio, cuando perdió todo, y hoy día tienen un sistema productivo que es rentable, parado de 1 año y medio después. Entonces se puede. Es rápido, es difícil, es frustrante, pero se puede. Sí, y rápido, pese a si fue una afectación mayor. Claro, todo depende del rubro. O sea, ahora si perdimos frutales es mucho más difícil. En otros casos, en Florida veíamos una productora cerecera que tenía sus frutales ya hace 8 años. Se va a demorar, el frutal no da antes de 3, 4 años. Entonces, la verdad es que depende un poco del rubro. Pero en el caso de las hortalizas, la recuperación es más rápida. Director, bueno, hemos estado nosotros acá en la región con lluvias en las últimas 24 horas, pero de todas formas estamos en una temporada que es ya primavera, vamos a comenzar a tener mejores temperaturas, y eso también incentiva que se realicen distintas ferias también finalmente para incentivar a todos los productores locales. Hay una agenda ya también de lo que se viene de aquí a fin de año, la temporada también ya más estival, aprovechando que siempre ahí también las personas les gusta también visitar cuáles son los productos que se producen acá a nivel local. Sí, voy a ir un poco de la macro a la micro. De la macro, lo que buscamos como INDAP, como Ministerio de Agricultura, como gobierno, es que las personas podamos comer mejor y en forma local. Eso es algo importante. ¿Y cómo lo hacemos? Justamente fortaleciendo la comercialización de las productoras y los productores a través de distintos instrumentos. Uno de esos instrumentos, por ejemplo, es la red de mercados campesinos, donde en alianza con los municipios en las plazas se instalen en mercados de productores directamente. En Santa Juana hay uno muy bonito, donde hay una serie de productores que llevan muchos años empujando esto, donde las personas pueden comprar a un precio más accesible muchas veces que los supermercados productos frescos producidos de manera agroecológica. Entonces, eso es una iniciativa. Y aparte de eso, generamos distintas ferias temáticas para posicionar ciertos rubros y que justamente se armen también lazos comerciales, no solo con los consumidores finales, sino a veces con hoteles, con restaurantes que tienen volúmenes de compra más grandes. Y en eso se viene para fines de octubre la Feria de las Flores y la Miel, que se va a hacer justamente. Sí. Es muy esperada la de las flores. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad es que es un rubro que ha crecido mucho también, porque también ha cambiado mucho la composición justamente de los productores, y va a ser en la Plaza España, pero siempre obviamente invitar a todas las personas a que se sumen. También se nos viene una feria del vino que se iba a hacer en septiembre, pero bueno, por temas administrativos no se pudo hacer, pero se va a hacer en noviembre, el 27 y 28 de noviembre, que lo organizamos lo organiza en verdad Cercotec, nosotros nos sumamos, ponemos a disposición a los productores, pero también Cernatur, porque la industria del turismo se está recuperando con fuerza. Bueno, veo que el rally generó mucha activación en ese sentido, pero va a seguir ahora que viene la temporada. Pero la verdad es que los vinos se están corriendo al sur, antes estaban mucho más en la zona central, y con el cambio climático se están corriendo, Biobío va apareciendo con fuerza en ese sentido. Sí, tenemos productores de espumante ahí en Contulmo, imagínese. Qué bueno. Sí, así que bien. Qué bueno, porque la región de Ñuble tiene un crecimiento bien importante con su espacio viñatero, y qué bueno que Biobío también se esté poniendo al corriente. Sí, y en ese sentido algo que también se nos viene la temporada de riego, que es muy fuerte, ¿no es cierto? Aumentan mucho las temperaturas, el cambio climático dice que va a disminuir las precipitaciones. Entonces acá en INDAP cuenta con más de 2.000 millones de pesos para distintos proyectos, son más de 120 proyectos que se financian de riego a nivel individual. También, justamente como cambió el código de agua, tenemos una asesoría legal, que es el bono legal de agua, para que las personas cuenten con sus derechos de agua, donde se le da esa asistencia jurídica. Los riegos asociativos, y estamos también incorporando en los programas de riego las energías renovables no convencionales, los paneles solares. Perfecto. Y eso se cruza justamente también con la gestión de riesgo desastre, porque cuando hay incendio se corta la luz. Entonces las personas muchas veces no pueden disponer de sus sistemas de riego para poder salvar su casa o sus cultivos. Pero vimos que las personas que tenían paneles solares fueron más resistentes a los incendios, así que estamos incorporando los paneles solares en la mayor parte de los proyectos de riego individual. ¿Cómo lo hacen ahí las personas que a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, yo quiero postular alguno de esos fondos de sistema de riego, vivo a lo mejor en un sector rural? ¿Cómo lo hacen ahí para informarse, para en el fondo poder postular? Sí. La primera puerta de entrada es que quienes nos están escuchando, que son productores o productoras que están en INDAP, tienen que acercarse a su agencia de área para ver cuándo están los próximos concursos. Justamente ahora, en el tercer trimestre, vamos a hacer operación temprana 2025. Es decir, las personas tienen que juntar todos los antecedentes, acercarse y postular a estos concursos para que se empiecen a ejecutar durante el primer semestre de 2025.
Y lo otro es que, bueno, las cuentas de luz han subido bastante, sí. Entonces, por lo mismo, para hacer frente a esto, también ayer visitamos un proyecto, por ejemplo, de riego intrapredial que no solo le genera energía para impulsar el agua en el predio, sino que también genera energía para el hogar, es decir, es on-grid, entonces reduce las cuentas de la luz, lo cual es muy beneficioso para las familias. Oye, logramos meter pero infinidad de temas ahí, sacándole el jugo al director nacional de INDAP, Santiago Rojas, quien ha venido a nuestro estudio a conversar con nosotros, a contarnos de esto tan importante que es la pequeña, la mediana, y también INDAP muchas veces se relaciona con la gran agricultura, así que la idea es que justamente podamos conocer cómo van avanzando en una situación de crisis constante, porque tenemos bastantes situaciones ahí que afectan justamente a este rubro y que es tan importante para todos los chilenos. Sí, muchas gracias, Leslie y Ángel, y también saludar y agradecer a todas las funcionarias y funcionarios del INDAP y también de los Prodesales y PDTI de los equipos municipales con quienes trabajamos día a día. No, va un saludo para ellos, pero tremendo trabajo, Quique. Muchas gracias, director, por estar que estén bien. con Buen día, un nosotros. abrazo. Que estén bien. Ahí teníamos al director de INDAP, Santiago Rojas, conversando con Mesa de Noticias. Nosotros nos vamos a la pausa.